El reloj de la vida de Nicolás Maduro empezó a correr y cada segundo puede ser el último. El hombre que manda en Venezuela como si fuera su feudo personal ahora está en la misma lista donde estuvieron Osama Bin Laden y Pablo Escobar. Y esta vez es oficial. El gobierno de Estados Unidos duplicó la recompensa por su captura a $50 millones, la mayor cantidad ofrecida por un líder vivo en los últimos años. Y el presidente Donald Trump fue más allá, firmó una orden que autoriza al Pentágono a usar fuerza militar en cualquier parte del mundo contra carteles de droga, considerados organizaciones terroristas. Entre ellos, el Cartel de los Soles, liderado, según Washington, por el propio Maduro. A partir de ahora, cualquier operación especial estadounidense, ya sea en el mar o en territorio extranjero, tiene base legal para actuar contra él y sus aliados, y eso lo cambia todo, porque en el radar de Trump no están solo los carteles venezolanos y mexicanos. Fuentes de inteligencia estadounidense señalan a dos facciones brasileñas que ya dominan el tráfico en el continente, el PCC y el Comando Vermelho. Si estos grupos son declarados terroristas, la nueva doctrina de Trump abre la puerta para operaciones militares en Brasil también. Y entonces, en un escenario de acercamiento abierto entre Lula y Nicolás Maduro, surge una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Será que esta licencia para matar es solo sobre Venezuela o también es un mensaje indirecto para Brasilia? Hoy vas a entender cómo América Latina entró en una ruta de colisión con Estados Unidos y por qué este movimiento puede rediseñar el mapa político y militar de la región. Nicolás Maduro no es solo el sucesor de Hugo Chávez. Para los Estados Unidos, él es el símbolo vivo de un Estado transformado en una organización criminal. La acusación es seria y es directa. El Cartel de los Soles, formado por altos oficiales venezolanos, habría tomado el control del país y usado la estructura del Estado para traficar toneladas de cocaína hacia México y de ahí a Estados Unidos. Esa narrativa no nació ahora. En 2020, todavía bajo el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya había acusado formalmente a Maduro de narcoterrorismo. Pero el cambio que vemos hoy es mucho más profundo. Ahora existe una autorización militar formal para actuar. Y en la doctrina estadounidense, eso no es retórica, es luz verde para operaciones letales. Según The New York Times, Trump firmó en secreto una directiva que permite al Pentágono ejecutar operaciones militares contra cualquier grupo designado como organización terrorista. Y aquí entra el punto central de toda esta historia. El Cartel de los Soles ya está en esa lista. Por lo tanto, cualquier agente o líder de ese cartel, incluyendo a Maduro, puede ser un objetivo en cualquier parte del mundo. Esa estrategia no es nueva. Así fue como Estados Unidos eliminó a figuras como Osama Bin Laden en Pakistán y a Qasem Soleimani en Irak. La diferencia es que ahora el escenario es América Latina. Y a finales de 2024, Washington firmó un acuerdo con Trinidad y Tobago para el uso militar de su territorio. Geográficamente, esa isla está a solo 11 kilómetros de la costa venezolana, donde existe un portaaviones natural de Estados Unidos, inmóvil y con vista directa a Caracas. Y eso, obviamente, no es casualidad. Esa es una base en un punto estratégico perfecto para operaciones relámpago en la región. ¿Pero qué es lo que pone a Brasil al borde de este tablero explosivo? El mismo decreto que autoriza acciones contra el Cartel de los Soles también puede aplicarse a otros grupos latinoamericanos designados como terroristas. Y aquí es donde entran el PCC y el Comando Vermelho. Informes recientes ya han identificado a Brasil como una ruta estratégica para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Y si la Casa Blanca decide incluir a estas facciones en esa lista, la autorización militar se extendería automáticamente al territorio brasileño. Y el momento es revelador, porque el gobierno de Lula mantiene una alianza pública y constante con Maduro, defendiendo su régimen en foros internacionales e ignorando las acusaciones estadounidenses. En un escenario de escalada, esto puede interpretarse como un blindaje político a un objetivo de Estados Unidos y, por lo tanto, como un mensaje directo para Brasilia. En los años 80 y 90, la política estadounidense contra el narcotráfico siguió un guión simple y brutal: identificar el liderazgo del cartel, etiquetarlo como una amenaza directa a la seguridad nacional y eliminar la cadena de mando.
Así fue con Pablo Escobar, en Colombia. Una cacería implacable que contó con apoyo de inteligencia, fuerzas especiales y unidades locales entrenadas por Estados Unidos. El resultado fue la muerte de Pablo Escobar en 1993, una operación coordinada que involucró tecnología de rastreo inédita para la época. Después, en 2011, el objetivo fue Osama Bin Laden. ¿Cuál fue la diferencia? Ahora, el discurso ya no era guerra contra las drogas, sino guerra contra el terrorismo. Pero la lógica era la misma: una amenaza global justifica la acción extraterritorial. Y recientemente, en enero de 2020, Estados Unidos eliminó al general iraní Qasem Soleimani con un ataque de dron en Irak. Oficialmente, la justificación fue prevenir amenazas inminentes contra estadounidenses. En la práctica, fue un mensaje geopolítico de alcance global: nadie está fuera de nuestro alcance. Maduro, en la narrativa actual de Washington, reúne elementos de todos esos casos. Primero, se le acusa de liderar un cartel como Pablo Escobar. Se le señala como una amenaza internacional, igual que Osama Bin Laden. Y Maduro también es el jefe de un estado hostil, igual que Soleimani. Y la nueva doctrina que retoma Donald Trump no es solo tomar represalias contra pandillas locales en Estados Unidos, sino eliminar el suministro en su origen. Para el gobierno estadounidense, el problema no está solo en las calles de Los Ángeles o en Nueva York, sino en los puertos y fronteras de América Latina. Y aquí es donde está la gran clave. Si el origen del flujo de drogas pasa por Brasil, Brasil también entra en esa ecuación. El PCC ya tiene conexiones comprobadas con carteles paraguayos, bolivianos e incluso mexicanos. El Comando Vermelho, con redes en el Caribe y en África. Si un dossier del Departamento de Estado ata esos lazos con redes que llegan a Estados Unidos, la designación de una organización terrorista es solo cuestión de una firma. En el tablero estadounidense hay una franja roja de máxima atención. México con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, Centroamérica como ruta de paso, Colombia es la producción, Venezuela, logística y protección estatal, y Brasil como un corredor de distribución y producción parcial. Todos esos puntos están bajo escrutinio y 3 de ellos ya tienen designación de objetivo militar legítimo para Estados Unidos. Y Brasil puede estar muy cerca de entrar oficialmente en esa historia. Cuando Donald Trump habla de cortar el mal de raíz, no se está refiriendo solo a los carteles de México o Venezuela. El informe del propio Departamento de Estado de Estados Unidos ya señala a Brasil como una de las principales rutas internacionales de drogas que abastecen el mercado estadounidense. Y aquí entra el detalle que la prensa brasileña prefiere ocultar. El PCC y el Comando Vermelho no son solo problemas nuestros. Estas facciones están directamente conectadas a redes de distribución que llegan hasta las calles de Nueva York, Los Ángeles y Miami. Investigaciones de la DEA, el Departamento Antidrogas de Estados Unidos, ya han comprobado que la cocaína y el fentanilo vendidos al detalle por las pandillas estadounidenses tienen origen en cadenas de suministro que pasan por Brasil. El PCC actúa en el suministro y transporte en alianza con el Cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México. El Comando Vermelho mantiene conexiones con redes colombianas y africanas que utilizan puertos y aeropuertos brasileños para despachar cargamentos. Y gran parte de esa droga va a México, donde es refinada o mezclada y luego cruza la frontera hacia Estados Unidos. El resultado: cada kilo que sale de Brasil puede generar millones de dólares en el mercado minorista estadounidense y miles de muertes por sobredosis. Para Trump, este no es solo un problema de combate al crimen. Es una cuestión de seguridad nacional. El fentanilo mata a más de 100.000 estadounidenses al año. Y si el origen del flujo pasa por Brasil, el razonamiento de la Casa Blanca es simple: si no cortas la ruta, no cortas las muertes. Si el PCC y el CB son designados como organización terrorista extranjera, FTO, el juego cambia por completo. Con autorización inmediata para acciones militares contra integrantes e infraestructura de esas facciones, incluso fuera de Estados Unidos, congelamiento de activos y sanciones a cualquier empresa o persona vinculada a ellas, posibilidad de operaciones especiales en territorio brasileño, alegando defensa de la seguridad estadounidense. Y aquí es donde entra el mensaje diplomático.
Brasil no necesita estar en guerra con Estados Unidos para sentir la presión militar y económica. Basta con ser visto como parte del problema. Y cuando Donald Trump firma una orden autorizando al Pentágono a actuar contra los carteles latinoamericanos, eso no es solo sobre Maduro, es un mensaje claro para cualquier gobierno de la región que cierre los ojos o, peor aún, le tienda la mano a organizaciones que Estados Unidos considera terroristas. ¿Y adivina qué? El Brasil de Lula está en el centro de ese tablero. En los últimos meses, Brasilia se ha acercado aún más a Caracas, defendiendo a Maduro en la ONU, llegando a acuerdos comerciales e ignorando denuncias internacionales contra el régimen. Mientras tanto, las estadísticas de importaciones muestran que China se ha tragado el mercado brasileño, comprando menos de nuestras materias primas y empujando sus productos baratos que asfixian a la industria nacional. Todo esto con el apoyo político del gobierno de Lula, que ve a Pekín como un socio estratégico. Está bien, pero para Washington esto suena como un alineamiento peligroso, porque nuestro país se ha convertido en un Brasil amigo de Maduro, quien lidera un cartel acusado de abastecer el narcotráfico que mata a estadounidenses, un Brasil cercano a China, principal rival geopolítico y comercial de Estados Unidos, y un Brasil con facciones como el PCC y el Comando Vermelho operando en rutas internacionales de drogas que ya han entrado en las estadísticas de seguridad nacional estadounidense. Y si Donald Trump avanza en la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, la relación Brasil-Estados Unidos puede entrar en su punto más tenso desde la dictadura militar. Y eso abriría camino para sanciones económicas, para restricciones comerciales y, en el límite, para operaciones militares puntuales contra objetivos en territorio brasileño. No sería una invasión, sino acciones quirúrgicas. Y para la diplomacia brasileña, eso sería una bomba atómica. El mensaje es simple: o Brasil se posiciona de forma clara contra el narcotráfico y rompe con los regímenes que sostienen esos carteles, o va a descubrir de la peor manera que, en la nueva doctrina estadounidense, su frontera no empieza en Texas, empieza en cualquier lugar donde se forme la amenaza. Y en este momento, mirando el mapa y las alianzas políticas de Brasilia, ya estamos dentro de ese radar.